Buenos días, estamos con el exdiputado local, el doctor Noel García Aguilar, que es precandidato del Partido Revolucionario Institucional a dirigir los destinos de todos los tlacolulenses. Muy buenos días, doctor. Buenos días, pues bienvenidos a su casa. Esta es la casa de ustedes, una casa muy tradicional en Tlacolula y que es producto del esfuerzo de mi familia, de mis padres, de mis abuelos y todos los que han conformado la familia García Aguilar. Sean bienvenidos a la casa. Empezamos esta entrevista preguntándole, ¿quién es Noel García Aguilar? Noel García Aguilar es nieto de campesinos, nieto de jornaleros, producto de una familia indígena. Mi padre, Florentino García Gómez, hijo de don Ponciano García Morales, uno de los fundadores del ejido de Tlacolula, y mi abuela Rosa Gómez Cruz, y de parte de mi madre, Rutila Aguilar Morales, mi madre, mi abuelo Justo Aguilar Antonio y Agustina Morales Hernández. De ahí surgen mis padres y producto de eso somos alrededor de 11 hermanos, de los cuales mueren 3 muy chicos, y posteriormente mi hermana Reina, Eloy, Eric, Oscar, un servidor Noel. Llevo el nombre de mi padre, soy Noel Florentino García Aguilar, y lo hago con mucho orgullo y además con mucha humildad. Después está Neftalí Diego, Radamés Francisco, Helio Delfín y Rosa Marina. Ya 3 de ellos no viven, y Noel García surge de esa familia de comerciantes, porque mis padres, posteriormente mi padre es migrante. Primero él se casa, logra estabilizar a su familia, pero la carencia y el hambre también corría a sus entrañas y pensaba en nosotros, y eso fue lo que lo hizo irse a los Estados Unidos, irse en aventura con mi tío Manuel Vázquez Aguilar, que le dicen el Maco en Tlacolula, y que ellos llegan en aventura porque mi padre sabía leer y escribir y mi tío no, mas sin embargo mi tío era un deportista, había jugado en los primeros Indios de Tlacolula y había sido el catcher de ese gran equipo que tuvo una gran historia en Tlacolula de Matamoros. Ellos van y con mucho esfuerzo logran llegar a Chicago, Illinois, y ahí ellos hacen sus recursos, regresan a Tlacolula, y es cuando empieza un desarrollo económico, el primer desarrollo económico en Tlacolula con los migrantes, porque de ahí mi padre se lleva a don Hilario Méndez Hernández, que en paz descanse, a Leonardo Méndez, a Manuel Robles Aguilar, a Fidel Aguilar, entre otras gentes, y a un señor de Zoquitlán llamado Rey Aragón. Entonces, a través de esto se van llevando, ellos van conociendo y se van llevando a muchos familiares que ahora radican en Chicago, Illinois, ¿no? Es importante decirlo, yo soy quizás el 5º o 6º hijo de la familia. Estudio la escuela primaria en la escuela Melchor Ocampo en aquel entonces. Se funda posteriormente la escuela nueva que le llamamos, que es actualmente la escuela Adolfo López Mateos. Cuando viene, y hay testimonios como los ves en las fotografías que están ahí a un lado, donde Adolfo López Mateos viene personalmente a inaugurar la escuela Adolfo López Mateos con el aquel entonces exgobernador Pérez Gasga, ¿no? Alfonso Pérez Gasga. Ellos llegan y inauguran eso. Yo estudio termino la escuela primaria en la escuela Adolfo López Mateos, posteriormente estudio en la escuela el presidente Carranza, ¿sí? Venustiano Carranza. Era una escuela particular en Tlacolula, y posteriormente trato de incursionar en la preparatoria de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, mas sin embargo la vida me lleva a otro rumbo, y pues vuelvo a presentar mi examen en la UNAM y ingreso a la preparatoria
a la unidad de bachillerato en el Colegio de Ciencias Humanidades, plantel Sur en México, el plantel número 5, que se encuentra en el Pedregal de ahí de México, en el rumbo de San Ángel. Y ahí termino la escuela preparatoria. Yo quise estudiar, y además ya tenía todo, porque el pase es directo, porque uno pertenece a la UNAM en aquel entonces, y tenía mi pase directo para ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Mas, sin embargo, un día como estos, creo que estamos hoy a 11 de abril, mi padre muere un 14 de abril, pero antes de esto, como en una época de Semana Santa, mi padre aquí en esta casa, estamos todos, y él se queja con nosotros de que por qué mis hermanos habían estudiado ingeniería, economía, leyes, entre otras profesiones que mis hermanos tuvieron, y decía que por qué nadie estudiaba medicina, puesto que él tenía problemas de salud. Él era hipertenso, tenía problemas de glucosa, o sea, tenía diabetes, y entonces en ese momento yo, por ese cariño y ese amor que le tenía a mi padre durante toda la vida, porque conmigo siempre fue algo especial mi padre, ¿no? Y entonces yo en ese momento me comprometo con él a estudiar medicina, y así es como me comprometo, y yo no sabía que mi padre iba a morir a los 15 días, ¿no? Venimos 15 días antes de vacaciones y a los 15 días mi papá había muerto, ¿no? Entonces en el cuerpo de mi padre, mi madre me hinca y me dice: comprométete con tu papá y dile que le vas a cumplir lo que tú le dijiste. Me acuerdo que mi hermano me abrazó, mi hermano Eloy, que en paz descanse, y me decía: no te preocupes, tú estudia lo que quieras. Pero ese compromiso ya lo había hecho, por lo tanto soy un joven, un niño y un adulto de compromisos, ¿no? Y cumplí con ese compromiso que hice con mi padre, y estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí me graduó como médico cirujano, y logro ser el coordinador de mi generación de médicos egresados de la UNAM, ¿no? Por eso tengo muchos amigos en este momento que son cirujanos maxilofaciales, cirujanos plásticos, cardiólogos, etcétera, que tienen especialidades. Yo, posteriormente a terminar la carrera, me fui a Estados Unidos a conocer la Unión Americana, porque quería conocer el territorio que mi padre fue donde forjó su economía para fortalecernos y darnos educación, ¿no? Pero ese recurso que mi padre gana no alcanzaba para que nosotros estudiásemos todos. Mas, sin embargo, lo que nos enseñó él es de que el que saliera primero pues iba ayudando al segundo, y así al tercero, y así fue como nos fuimos ayudando. Primero vivíamos en un apartamento donde vivían muchos estudiantes, después alquilamos un cuarto donde vivíamos nosotros, posteriormente en otro lugar, y al final, pues con el apoyo de todos mis hermanos, se logró comprar un departamento en México, y ahí es donde terminamos la escuela. De ahí yo incursiono, pues termino la carrera de medicina, digo, me voy a la Unión Americana, porque quise conocer Chicago. Estuve 2 años en Chicago conociendo las experiencias de los paisanos, los sentimientos, las tristezas, las alegrías, la nostalgia de nosotros los mexicanos en un país donde no es nuestro. Y por supuesto ahí soy médico voluntario, trato de dar un servicio social gratuito en un hospital de Chicago que se llama el Hospital del Condado del Cook County en Chicago, y ahí soy un médico voluntario. De ahí conozco a una señora que estaba incursionando en la política, que se llamó Linda Coronado, y ahí también la apoyé. Estuve 2 años ahí, y bueno, pues eso me hizo a mí conocer. Posteriormente regreso a México e inicio trabajando en hospitales del Seguro Social, y por supuesto en algunas clínicas del Seguro Social. Posteriormente yo incursiono en la educación y entro como médico de servicios escolares en el CETI 124 aquí en Tlacolula, pero por los conflictos que hubo en Tlacolula en aquel entonces, hubo un conflicto interno en el plantel, y dentro de ese conflicto
En aquel entonces salimos alrededor de 14 compañeros que estábamos unidos en torno a la educación. Y nos vamos, y de ahí yo me voy como subdirector al plantel 150 de Ocotlán de Morelos, subdirector del centro de bachillerato del Cebetis de Ocotlán de Morelos, y de ahí logro ser director del centro de bachillerato 123, del CETI 123, con sede en Teotitlán de Flores Magón. En aquel entonces, casi finalizando el 90-91, hubo elecciones en Tlacolula para poder incursionar en la política y empezar desde abajo, primero como presidente del Comité Municipal del PRI. Anteriormente ya había participado en el Frente Juvenil Revolucionario, porque desde niño yo tengo la chispa de la labor social, lo que ahora llaman política, ¿no? Y por supuesto que yo me forjo en eso. De niño yo fui declamador en cada acto que se daba en el centro de la población, o en la noche libre, o cuando se daba la tribuna libre, o el 16 de septiembre, porque anteriormente el 16 de septiembre también daban tribuna libre. Mi padre siempre le gustaba que yo pasase a declamar, y declamaba, ¿no? Y eso a mí posteriormente me lleva a inscribirme al proceso interno para ser candidato, para ser presidente del Comité Municipal del PRI. Contra todo, ¿no? Porque en aquel entonces las gentes que estaban en el poder también no querían que yo llegase a ser el presidente del Comité Municipal. Y hubo una consulta a la base militante, se pusieron urnas en las 7 secciones de Tlacolula, y se pusieron urnas también en las agencias municipales, ¿no? En San Marcos Tlapazola, San Luis del Río y San Francisco Tanivet. Y a partir de ahí logro el triunfo de ser presidente del Comité Municipal del PRI. Desgraciadamente en 1992, en el 91 muere mi madre, en el 92 muere mi hermano Eloy García Aguilar, un político importante a nivel nacional, no solamente a nivel local ni estatal, sino un político reconocido por mucha gente que posteriormente gobernó sus estados, como Ricardo Monreal, como Melquiades Morales, como otros políticos, Ortiz Arana, y como otros políticos nacionales que ahora están quizás en la historia de su ejercicio político, pero alguien que recorrió Tlacolula, Héctor Hugo Olivares Ventura, Augusto Gómez Villanueva, entre otros, ¿no? Roque, ¿no? El diputado Roque, ¿no? Que hay anécdotas de él. Entonces, bueno, yo incursioné en eso, muere mi hermano, y bueno, pues lo más importante de mi hermano, lo más importante de mis padres, es que nunca nos enseñaron a ser dependientes de nadie, ¿no? Mi hermano, a pesar de haber ocupado cargos muy importantes en el gobierno estatal y a nivel nacional, nunca nos jalaba para hacer política con él. Y eso se lo agradezco infinitamente, y se lo agradecemos todos los hermanos, porque cuando él muere, pues nosotros habíamos forjado nuestro propio futuro, ¿no? Y ahí nace la intención de ser también candidato a la presidencia municipal, ¿no? Y en aquel entonces también, en contra de la voluntad del gobierno municipal de aquel entonces, logro yo, y además en contra de la voluntad de los que gobernaban en el estado de Oaxaca, ¿no? O sea, porque así fue la historia, logro yo ser candidato a presidente municipal de Tlacolula, en una etapa de transición muy fuerte en Tlacolula, cuando se había instaurado en Tlacolula una división entre nosotros los tlacolulenses, pero esta división no era producto de nosotros, sino eran agentes externas que fortalecían este movimiento, porque lo que querían en aquel entonces era fortalecer su proyecto político para enarbolar la bandera y poder alcanzar la gubernatura del estado. En aquel entonces Zorrilla Cuevas, Lino Zelaya, Sergio Vera Cervantes, que pertenecían al gabinete de Eladio Ramírez. Y el enemigo a vencer en aquel entonces era Eloy García Aguilar,
y por lo tanto le forman un conflicto fuerte a Eloy aquí en Tlacolula, y es cuando se da la división en Tlacolula, se conforma el primer ayuntamiento popular, y bueno, pues ahí se da una lucha entre familiares, entre parientes, entre barrios incluso, cuando decían algunos: nosotros somos del pueblo y ustedes son las ratas del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Así se les conocía a los priistas en aquel entonces. Pero bueno, esto es un producto de división que se dio en Tlacolula, ya les digo, por agentes externas, ¿no? Y Tlacolula siempre ha vivido esa encrucijada, desgraciadamente. Las gentes cuando gobiernan Tlacolula se hacen de algunas gentes que, entre comillas, se les dice padrinos políticos, pero esos son los que meten discordia y meten ruido a Tlacolula de Matamoros. Entonces yo llego, logro la elección, ser candidato. Primero tengo que hacer la unidad priista, entre comillas, porque en aquel entonces los que impulsaban a otro cuadro político, muy allegados en aquel entonces al gobierno estatal, que iniciaba con Diodoro Carrasco, voy a dar nombres para que no haya problemas, muy allegados a ellos, logran convencer a Diodoro de que teníamos que hacer la unidad priista, y las personas que yo había inscrito como candidatos en mi planilla tuvieron que dejar el lugar para que yo pudiera hacer la unidad entre los priistas, como don Humberto Cordero, como el maestro Flavio, como el doctor Carlos, etcétera, que estaban dentro de la planilla de concejales. Y bueno, ellos tienen que hacerse un lado para que se integraran otros compañeros. Dentro de ellos se integró Arturo Jiménez Maldonado, Mario Jiménez Ramírez, Roberto Miguel Martínez, entre otros que se tuvieron que integrar para hacer la unidad priista, y nos vamos a una elección. En esa elección triunfamos, logramos el triunfo que siempre reclamaba nuestros amigos de la oposición, ¿no? O sea, reclamaban de que ganásemos la cabecera, el casco, ¿no? Porque decían: ustedes ganan por las agencias municipales, váyanse a gobernar San Marcos, o váyanse a gobernar San Luis del Río, o váyanse a gobernar Tanibet, pero Tlacolula lo gobernamos nosotros, ¿no? Y por eso hubo 3 ayuntamientos populares. El primero lo encabeza José Inés Matías Antonio, posteriormente lo encabeza Andrés Raimundo, y el último, posterior a mi salida del ayuntamiento, esa es otra parte de la historia, le encabeza Carlos Medina Villaseñor, ¿verdad? Entonces, esa es la historia. Ese es Noel García. Ganamos la elección, el Congreso del Estado estaba erigido en colegio electoral, y en aquel entonces una persona llamada, que era diputado y que era el presidente del Congreso, Fortino Figueroa Montes, que surgió después de la muerte de Eloy, era el presidente del Congreso. En colegio electoral, en el Congreso del Estado, les califica de facto 6 regidurías a los amigos de la oposición, cuando los cabildos municipales son de 7 concejales, el único históricamente de 13 concejales es el que encabezamos nosotros, y de facto les califica 6 posiciones a los partidos de izquierda, y 6 posiciones al PRI, y un servidor como el voto de calidad, ¿no? O sea, era un cabildo ya de 13 concejales. Pero no solamente eso, sino todavía nos tuvo que mandar a negociar al Palacio de Gobierno, y allí en presencia del licenciado Agustín Márquez Uribe, que era secretario general de Gobierno, ahí, pues después de haber ganado la elección, pues tuvimos que concertar mediante el diálogo para que se integrara un ayuntamiento plural, pero con los 6 compañeros que ya habían electo legítimamente el Congreso del Estado, 6 de la oposición y 6 nosotros, para ser 13 concejales, y ahí se empiezan a negociar las posiciones, ¿no? Y lo que destrabó el asunto es que el amigo que había ganado, el compañero ejidatario, amigo mío, muy querido por cierto, Carlos Morales Melchor, siendo síndico electo de forma
constitucional, como lo marcan las leyes electorales, pues en un acto de solidaridad y de unidad, porque eso es lo que trababa la situación del compromiso que tenía que adquirir Tlacolula para poder pagar esa cuota y poder incursionar en la unidad. Y entonces Carlos Morales logramos en un momento dado que voluntariamente se diera ese espacio, y la cedió para que los compañeros de la oposición ocuparan la segunda cartera en el orden del ejercicio municipal. O sea, primero la presidencia, después la sindicatura, y llega entonces un compañero de la oposición que encabeza la sindicatura, que es el compañero Ismael López Méndez, es el síndico municipal, y en ese cabildo también participa el maestro Óscar López Pensamiento, que es secretario de Turismo, Benito Montes Hernández, que es el secretario de Bienes Materiales, don Ignacio Maldonado, que llega a ser regidor de Panteones, el licenciado y el maestro David Adelfo López Velasco, que ahora es consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral, y también él llega a ser regidor de Educación, entre otros compañeros como el señor Galdino, como don Gabriel también, el esposo de la señora que vende periódicos ahí en el Parque Juárez, don Gabriel, y Aureliano López también, que incursiona como secretario municipal, porque fue un ayuntamiento plural. En el verdadero ejercicio de la administración municipal, un año el secretario era del PRI, un año el secretario era del grupo de oposición, o llamarle PRD, no sé, o llamarle grupos de izquierda, ¿no? Y un año también el tesorero era del ayuntamiento, era priista, y un año el tesorero también era de los grupos de oposición. Entonces, ¿qué es lo que se logró con eso? Empezamos a trabajar en unidad de esfuerzos, y bueno, no llegaban los recursos que hoy llegan, ¿no? Que hoy es la manzana que muchos políticos en Tlacolula quieren alcanzar, porque ahora hay recursos económicos, ¿no? Y anteriormente no habían esos recursos. O sea, todo lo que se hizo en la administración 93-95, de la cual encabecé con un ayuntamiento plural, se hizo a través de gestiones al gobierno federal y al gobierno estatal. Y así es como levantamos la unidad deportiva de Tlacolula. Se construyeron 3 puentes en Tlacolula, el puente de Guerrero, el puente de Morelos, el puente de Gómez Farías. Se hizo una fuente de abastecimiento, que es el pozo de María Sabina, sabíamos nosotros, porque está adelante de lo que era el negocio de Ramón, y atrás es donde se perforó el pozo, y ese pozo tan exitoso, porque toda la vida muchos buscaron agua, incluso mi padre, que fue presidente municipal, sin tener suerte, ¿no? Y nosotros, con un poco de suerte y con la bendición de Dios, logramos tocar ese manantial con un gasto de 40 litros por segundo en aquel entonces. Yo no sé, yo creo que ahorita ha de haber cuando menos 30 o 35, y cuando es época de lluvia, pues aumenta los mantos freáticos y hay más agua. Y logramos construir un tanque de almacenamiento arriba de los viveros, y también queda el tanque de abajo, que servía para abastecer el agua de Tlacolula, y el tanque se construye de 450,000 litros, que está el testimonio ahí. Nos metemos también a la reconstrucción de la galería filtrante, que está sobre el río Seco, que está arriba de la presa RV, entre las partes de los terrenos de Tlacolula y Díaz Ordaz, y logramos encauzar el agua y traer el agua a Tlacolula, porque esa era la bandera en aquel entonces de la oposición, ¿no? El agua fue siempre una bandera que sirvió para abanderar a los grupos de oposición, donde se pedían cooperaciones, donde se hizo un nuevo pozo, que era el pozo de Viciató, que era un pozo que decían que traía mucha agua. Pues en aquel entonces tuvo también su funcionamiento y tuvo su actividad, ¿no? Y por supuesto que lo cuidaron, pero lo que más cuidamos y lo que más cuidábamos era el ejercicio de los recursos municipales. Por eso casi cada 3 meses se publicaba en los tableros del Palacio Municipal los ejercicios que íbamos administrando, los recursos que íbamos administrando y en qué se gastaban los recursos municipales. Y por eso hicimos muchas obras. Encauzamos el drenaje, que era un problema muy fuerte de las descargas del hospital
Ixcoplamar de Tlacolula, y que siempre brotaba el agua en la calle, en la avenida Juárez y la calle Francisco y Madero. Y logramos encauzar todo ese drenaje de la parte de la calle, en la calle de las calles cercanas al hospital, y se encauza ese drenaje, se abre la tubería, se abre la avenida Juárez y se mete un tubo de suficiente capacidad para que el agua que venía del hospital pues pasara, las aguas negras pues pasaran sin ningún problema. Y logramos convencer también a don Héctor Aguilar Luis, que es el dueño de los terrenos pegados a la Escuela Secundaria Técnica 48, y en medio de sus terrenos pasamos el drenaje, y conjuntamente con todos los vecinos de la calle Francisco y Madero, y logramos pasar el drenaje y encauzarlo con las aguas negras que ahora se van hacia una planta de tratamiento, entre comillas, porque no es una planta de tratamiento, únicamente son tanques de almacenamiento que nadie les ha hecho caso. O sea, esos tanques creo que los construyeron en una posterior administración, pero a partir de ahí no se ha terminado. Ahí están. La gente muchas veces cuando vamos en esta época de calor, cuando nos vamos muy temprano hacia la ciudad de Oaxaca, siempre respiramos los olores y saboreamos muchos sabores que se dan en torno a esa planta, ¿no? Yo creo que es importante que esta planta de tratamiento pueda concluirse, porque esto puede servir de mucho en torno a la agricultura, porque muchos terrenos de Tlacolula han quedado olvidados por la falta de agua, ¿no? Anteriormente había una unidad de riego en Tlacolula pues que fortalecía el riego, como era la presa derivadora Benito Juárez, y con esa presa derivadora Benito Juárez regaban los ejidatarios y regaban los pequeños propietarios, regaban la gente del paraje Santa Paula del ejido, y después les tocaba, eran tandeos una semana y una semana, o una semana al ejido y 2 semanas la pequeña propiedad por la gran cantidad de terrenos, y se regaban los terrenos. Ya había alfalfa, había garbanzo, había trigo, había maíz suficiente, ¿no? Y bueno, se encauzaba. Desgraciadamente hubo una autoridad municipal en su ejercicio municipal antes que el nuestro, que decía que Tlacolula se inundaba porque había un retén de agua aquí en Tlacolula, antes del Puente Juárez, donde esa agua, ese retén lo hicieron las gentes de Tlacolula, los agricultores de aquel entonces, porque cuando venían las aguas que descargaba el río seco de la parte que viene de la parte de Sordaz y de los Cajonos, regaban inmensamente todas esas tierras, y eran tierras de primera, y había unas cosechas, de veras, unas cosechas abundantes en Tlacolula, y había suficiente maíz en Tlacolula. Por eso Tlacolula en los albores de los 30, 40, era el granero de la ciudad de Oaxaca, el granero del estado de Oaxaca, el valle de Tlacolula, y Tlacolula en sí. Y además aquí en Tlacolula se captaba el huevo que se llevaba a Puebla, a Tehuacán, porque aquí llegaba el ferrocarril, y aquí captaban muchas familias en aquel entonces, en los 40, en los 50, el huevo para envasarlo y llevárselo al estado de Puebla o a otros lugares. Ahora el huevo no viene de allá, ¿verdad? Pero bueno, esas son las situaciones que se dan, y por supuesto que las obras que se hicieron fueron con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho desgaste, pero ahí están plasmadas para la historia, ¿no? Y por supuesto que estoy a sus órdenes en las otras preguntas que usted quiera hacerme. Pues muy interesante todo lo que nos está contando. Este ayuntamiento, el primer ayuntamiento de composición que hay en Tlacolula, ¿usted cree que trajo beneficios? Totalmente. O sea, cuando se quiere servir y uno tiene la vocación de servicio, no hay limitantes para que el ejercicio municipal se pueda compartir con la gente que quiere coadyuvar en el desarrollo, con ese amor que tenemos los tlacolulenses, los nacidos y los nativos de Tlacolula, porque Tlacolula tiene una gran historia. Un ayuntamiento como el que encabezamos, plural, que no ha habido después de ese otro, ¿no? Bueno, existía el Consejo Municipal. Bueno, el Consejo Municipal derivó de un conflicto municipal, pero el Consejo Municipal fue una integración de priistas y de la oposición, pero prácticamente lo encabezó el licenciado
López López, que fue secretario municipal, pero no fue igual a un ayuntamiento, ¿no? Sino fue una administración por un tiempo corto, no sé si un año y meses, que por supuesto tiene sus resultados y tiene sus méritos, pero no como un verdadero ayuntamiento plural, ¿no? Porque ese ayuntamiento plural nació desde el 1 de enero del 2003, del 2003, sí, de 1993, y concluye en el 31 de diciembre de 1995, ¿no? Así es como nace ese ayuntamiento plural. El otro fue una administración, pero no ha habido otro ayuntamiento plural. Hubo una administración posterior a un conflicto que se da entre los mismos compañeros de la oposición, ¿no? Y que, por cierto, en ese momento, el que administraba ese ayuntamiento, hasta ahorita tiene ciertas tendencias de fobias en contra de mi familia, en contra mía, porque cree que como yo era diputado en aquel entonces, yo fui el que minó su camino hacia su dimisión. Yo quiero decirle a él, y ojalá vea el video, que no es cierto. Yo he hablado con algunos familiares de él, o sea, somos 42 diputados en un congreso, y ahí las determinaciones, quien tomaba las determinaciones en aquel entonces, y todavía en este momento, son los gobernadores de los estados, ¿sí? En este caso, el licenciado Gabino Coy Monteagudo tiene que tener su bancada numerosa para que las instrucciones que él dé, las leyes que él mande, puedan dársele trámite y puedan ser aprobadas. Eso mismo pasó en aquel entonces, y el gobernador era el licenciado José Murat. Y en ese momento, pues se aprueba para que Tlacolula, y también los mismos diputados de la oposición, votaron la propuesta de que se desaparecieran los poderes en Tlacolula. No fue Noel García Aguilar, fueron 42 diputados, y los que más tenían que intervenir en el momento tenían que ser los diputados de la oposición, porque era un militante, o era una persona que había surgido de un partido político, pero no lo hicieron por alguna causa. Así que no me quiero eximir con esto, pero decirle a mi amigo Alejo Peralta que yo no tuve nada que ver en ese asunto, y que pues en cualquier momento yo puedo sentarme a platicar con él para dirimir esos contratiempos que tenemos. Y hoy, que estamos ya en el 2013, que el doctor Noel quiere llegar a la presidencia municipal, ¿por qué habríamos de votar por el doctor Noel? Bueno, yo creo que la intención del doctor Noel es volver a una reconciliación en Tlacolula, tener una verdadera paz social en Tlacolula. En ese momento los ayuntamientos que han pasado se han olvidado de las convivencias, de las costumbres de Tlacolula, de lo grandioso que es Tlacolula, de la unidad de los tlacolulenses. Se han encargado ellos prácticamente de sobrepoblar Tlacolula. Las últimas administraciones que han pasado, pues han autorizado la venta de grandes extensiones de tierras en Tlacolula, que eran un pulmón en Tlacolula, porque toda esa zona, tanto de Ciudad Yagul, como de Valle del Lago, como Tlacolulita, eran zonas arboladas, ¿no?, que ahora son zonas habitacionales. Y eso es lo que ha servido para un crecimiento poblacional, ¿no? A estos ayuntamientos les ha preocupado más la inversión pública en Tlacolula para crear viviendas que preocuparse de la creatividad de los tlacolulenses, de las costumbres de Tlacolula y del desarrollo de Tlacolula.